conmigas, como ya os dije, iba a grabar una segunda parte para terminar de cerrar esta historia con el libro de mi historia, con el libro de Amaya, los vascos en el siglo VIII. Entonces quería haceros un poco de introducción en esta segunda parte de lo que era la historia que se comenta todavía a nivel histórico. En el año 711 estalló una revuelta en el norte de España, en las proximidades de Pamplona. El rey don Rodrigo reunió a su ejército y se dirigió a combatirla. Al mismo tiempo, aprovechando el momento, el conde don Julián, dos personajes ignominiosos, que son el conde don Julián, que era, a ver un momento, con gobernador de Ceuta, don Julián, y el obispo Opas, que estaba en Sevilla. Los dos se compincharon para ser traidores de la mónada, traidores de lo que era Hispania en ese momento. Cuando en este mismo año 711, Tariq ibn Ziyad, gobernador del norte de África musulmán, acompañado por el conde Julián y el obispo Opas, desembarcaron en Gibraltar con un ejército de 12.000 hombres. Entre el 19 y el 26 de julio se dio la famosa batalla de Guadalete, en la que Rodrigo, a pesar de contar con un ejército de más de 100.000 hombres, fue totalmente derrotado. Opas ayudó a Tariq en su invasión de la península, acompañándole en la toma de Écija, Córdoba, Úbeda, Jaén, Consuegra y Toledo, donde fueron ejecutados los nobles partidarios de Rodrigo que se encontraban en la ciudad. O sea, una traición total a lo que era la Iberia de esa época, de ese siglo, compinchándose los mismos traidores para luego supuestamente tener privilegios, traicionar su propia raza y su propia sangre. Los restos que quedaron de este ejército visigodo refugiados se tuvieron que ir a refugiar a las montañas de Asturias. Eligieron como rey en el año 717 a don Pelayo, quien desde la localidad de Cangas de Onís presentó una tenaz resistencia contra el invasor musulmán. El obispo Opas acompañó a las tropas musulmanas dirigidas por el general Alcama, que fueron vencidas por don Pelayo en la batalla de Covadonga. Por lo tanto, la reconquista se inició en Asturias, en Covadonga, por don Pelayo, por el rey don Pelayo. Y gracias a esa reconquista estamos hoy aquí, porque fue durante muchos siglos las tierras de Iberia fueron dominadas por los musulmanes y moriscos. Y por lo que tengo aquí, recordar que Eudón había sido nombrado duque de Cantabria y por lo tanto duque de la Vasconia vascongada, que eran cristianos. Por eso se llegaron a unir, porque siendo los vascones y los godos enemigos, se tuvieron que llegar a unir y unirse a través de la religión cristiana para poder iniciar la reconquista. Y tenemos a García Jiménez, duque de Vasconia, duque de la Vasconia goda, o sea, tanto Eudón como García
Eudón al final fue un traidor, un conspiraloco también, y entonces pues que quedó como rey o gobernante de la Vasconia y de los godos fue García Jiménez. Y tenemos a Ranimiro, que era el conde de Pamplona, que era el padre de Amaya, que se casó con García. Se unió en matrimonio con este gobernante por sus propios méritos desde muy joven, con sus arrestos y su arrogancia para la lucha, pues pudo emprender esa reconquista. En el año 709, Ceuta, como os he leído antes y lo explica aquí en el libro, Ceuta cayó en manos musulmanas con los traidores del gobernador conde don Julián compinchado con el caudillo árabe Musa ibn Nusayr. En la batalla de Guadalete cruzaron el estrecho los conquistadores dirigidos por Tarik ibn Ziyad. Bien, bueno, esta es la parte real, la parte histórica, y gracias a este nombrado, porque estaba en la casa gobernante, la casa de Aitor para los vascones, de la cual era descendiente y por legítimo derecho heredarla a Amaya, y García, que se unió a ella en matrimonio y formaron esa fuerza de la reconquista junto con el padre de Amaya, Ranimiro. Entonces vuelvo a leeros algunos fragmentos para que veáis la situación de aquella época y cómo en esta época tenemos que restablecer esos valores, no del cristianismo, porque sabéis que las religiones son pues una enajenación para que la gente sea dominada, pero sí desde las entrañas del corazón, con la fuerza de nuestros linajes. Cada uno tiene sus terrenos, sus territorios, sus países, y no ser ni dejar ser invadidos por países que tienen otras culturas, con otras formas diferentes, que son enemigos, que son contrarios, que vienen a sangre, a fuego, en forma criminal, ¿no? Nadie debería invadir el territorio de otros pueblos, porque así todos los pueblos podríamos vivir en concordia y en armonía. Bueno, os quería leer, esperad un momento. Bueno, os leo algunos fragmentos de este libro, ya hacia el final. Ya estamos terminando el libro, pero pequeñitos fragmentos muy interesantes. En estos momentos, exclamó Ranimiro con voz entera y terrible y sublime acento, en estos momentos en que mi raza sucumbe, en que los visigodos desaparecen de la haz de la tierra, yo quiero morir con ellos y morir abrazado a mis mismas nobles y santas preocupaciones. Soy godo, siempre he sido godo y como godo he de morir. No renegaré de mi casta, no censuraré sus defectos, ni aun con achaque de reformarlos, porque ha llegado el día de la desgracia y ha pasado el de la reforma. Se refiere a la reforma de los defectos de su propio pueblo, pero esa hora de la reforma había pasado y ahora había que sobreponerse para actuar hacia la reconquista. Ranimiro, exclamó el mancebo, refiriéndose a García, a García Jiménez, que era, como recordáis, era el duque de la Vasconia goda. Ranimiro, exclamó el mancebo con todo el amor y la convicción de su alma, con Amaya nada temo, sin ella todo me arredra, todo me espanta.
Escuchad, si se han de unir las dos razas que pueblan esta tierra vascongada, es preciso que el señor de toda la de los godos y de un buen pedazo de las montañas dé el ejemplo de cómo ella virtud lo que ayer hubiera sido escándalo. Pero él dice que no quiere ser rey si los mismos vascones no le nombran rey. Dice: callando Amagoya, tomó ella el salterio. Amagoya era tía de Amaya, tía pagana, se mantuvo pagana hasta el final, la última pagana de los vascos, de las vascuences. Amagoya tomó ella el salterio y entonó también la última estrofa del canto de Aníbal, con algunas leves variantes, acomodadas a las circunstancias. Y cantando así este poema pagano que entre Amaya y Amagoya es su tía. Pájaro de dulce canto, cántame así de continuo. Más desdichada que yo, nadie en el mundo ha nacido. Perdí a mi madre, perdí mi hogar, mi valle nativo. Nunca, nunca cesarán de llorar los ojos míos. Hija de Aitor, oye las palabras de tu padre, ellas me condenan. Ellas engrandecen y glorifican a mi hermana. La hermana es la madre de Amaya. Pero no importa, son palabras de Aitor, y yo no debo ocultarlas ni disimular la verdad. Porque el testamento de Aitor decía que heredaría la regencia de la casa de Aitor la hija primogénita de la hermana de Amagoya, que era la primera que se había convertido a la religión, porque ellos eran paganos, y la primera en convertirse fue la madre de Amaya. Y tomando lámina en la mano leyó: el fin de los tiempos de expectación será el principio de los tiempos de nuestra rendición. Bendito sea el primero de mi familia que abrace la nueva ley. Su memoria debe ser venerada en todas las cuales ría. Ah, bendita seas, madre mía, exclamó Amaya, arrojándose en brazos de la adivina con el ímpetu del gozo en que se abnegaba su corazón. Bendita voz de cuyos labios sale al fin, glorificada la memoria de mi madre. Amagoya no morirá a las cuales ría. Es que ellos están pasando en estos trances, están pasando pues en momento de su conversión, en momento de que están siendo invadidas la península, y ellos están viviendo este momento convulso, ¿no? Del fin de una era y el principio de otra, en la unión de dos pueblos que habían batallado y ahora tenían que unirse en el norte de la península para volver a reconquistar su esencia, su cultura, su tierra y su pueblo. A ver. Aquí tenemos cómo están discutiendo sobre la invasión a través de la traición que están realizando los judíos. Los judíos, exclamó García, los judíos cuyo barrio forma gran parte de la ciudad en que vivimos. Se refiere a Pamplona. Tarik los deja de guarnición en las plazas conquistadas. Ayúdanle también algunos aleves con la esperanza de salvar sus riquezas, o sea, los traidores dentro del mismo pueblo. El monje prosiguió: esperanza, ruin y necia por añadidura. El musulmán por de pronto lo promete todo, pero una vez dueño del codiciado territorio, nada cumple de lo ofrecido. El quinto de las tierras y tesoros que gana es para el califa de Damasco.
las 4 partes restantes para los conquistadores. Únicamente las tierras reservadas al califa vuelven a los cristianos, pero en arriendo y con la carga de renta de casi todos los productos. Y no hay quien se subleve y oponga resistencia a tanta crueldad. Sí, los hay, tú los conoces, tú los viste en otros tiempos. Teodomiro, duque de Auriola y de la Bética. Ni un día siquiera sucumbe a la ignominia. Uno de ellos se lo prometió y cumple heroica milagrosamente la promesa. Mi sobrino Pelayo, el rey Pelayo, que fue el que desde Cangas de Onís inició la reconquista. Retírase a los terribles montes asturianos y ahí reúne un ejército compuesto de todos los hombres aptos para las armas, los cuales principian por aclamarlo rey, reino de selvas, rocas y desfiladeros. Pero no importa, rey de España se llama Pelayo y ese nombre suena con terror en el oído musulmán, que a toda prisa manda contra los salvajes astures al africano Othman Ben Abdicah, el caudillo que más confianza inspira a Tarik. Lleva consigo numeroso escuadrón de godos traidores, mandados por Opas, el obispo Opas, el principal traidor, el obcecado obispo de Sevilla. Pelayo los espera detrás del monte Auseba, el valle profundo, el último del cual se divisa la negra boca de una gruta llamada Covadonga. Pues desde Covadonga se inicia la reconquista. A ver. Así. Bueno, lo lleva todo el ejército musulmán hacia esas rutas hechas dentro de ese valle de Covadonga. Dice, cuando todos estos, los invasores, se hallaban dentro del valle, el rey cristiano se presenta a la boca de la cueva y los picos y faldas de la sierra aparecen coronados de guerreros que cortan la retirada al ejército musulmán y los infieles caen aterrados y heridos con sus propias flechas que se vuelven contra ellos. Terrible fue el desastre para los enemigos. Era el primero que sufrían después de la invasión. 124.000 hombres perecieron allí, según cuentan, entre ellos el caudillo Othman. Bueno, a ver, por lo tanto, pues bueno, García y Amaya están unidos en matrimonio y ya termina el libro y dice, de los demás personajes de nuestra historia poco nos queda ya que decir. De muy avanzada edad murió Teodomiro. Sucedióle por elección en el reino de Auriola el opulento y pródigo magnate Atanagildo. También a Pelayo sucedió su hijo Fabila en Asturias e Íñigo García Arista a su padre, uno de nuestros protagonistas, que es García Jiménez, en el reino de Vasconia. Igual denominación debió tener el de Pelayo como reino de España. Se empieza a llamar reino de España. Espíritu vivificador y sello perpetuamente característico de la monarquía española. Bueno, este libro va de la historia de los vascos y del corazón del pueblo español. No solo cristiano, sino que es mucho más que eso. Se reduce
a que esa religión supuestamente les dio la fuerza de estar unidos, pero lo importante es la mónada, la unión de nuestros linajes, siendo pueblos que puedan llevarse bien entre ellos, uniendo los linajes para vivir en armonía todos los pueblos de esta tierra y de este planeta. Y todos aquellos invasores que quieren, a través del crimen y la traición, siguen entre nosotros, y hay que estar dispuestos a lo que sea necesario para proteger nuestro honor, nuestra esencia y nuestras vidas. Fuerza en la NUR, con brazos, conmigo y conmigo.